Hola a todos, aquí Juan nuevamente y en esta oportunidad veremos un nuevo video de BIM Collab Zoom, pero en este caso realizaremos un informe de incidencias. Para ello entonces abrimos nuestro archivo de ejemplo que ya hemos trabajado en otros videitos sobre revisión BIM, tanto en Revit como en BIM Collab Zoom. Podemos ver entonces acá nuestro modelo, ¿cierto? Que contiene varios componentes principales que hemos revisado y ya hemos trabajado. Y dentro de ellos, entonces, tuvimos algunas observaciones, como pueden ser las que realicemos a través de Smart Views, a través del MEI o de inspección visual, ¿cierto? Vimos esta herramienta Smart Views desde la pestaña en el panel de navegación. Y estas Smart Views son reglas de revisión, como podrían ser por ejemplo las del MEI, el Manual de Entrega de Información Básica BIM, y que como vimos en entregas anteriores, creamos una regla de revisión específica que por ejemplo nos acusaba si las puertas tenían una dimensión distinta de la solicitada. Control R, vuelvo a la vista, ¿cierto? Por defecto reseteo la vista. Voy a seleccionar esta puerta entonces y podemos ver desde sus propiedades cómo este elemento, ¿cierto?, no cumple, porque tiene 70 centímetros de ancho en este caso, ¿cierto? Y nosotros luego queremos observarla para el proceso de revisión, coordinación y validación de los modelos, ¿ya? En este caso entonces nos vamos a la pestaña de incidencias que se encuentra arriba a la derecha en nuestro panel de trabajo BIM, ¿cierto? Y bueno, desde esta pestaña entonces nosotros podemos crear una serie de reglas de revisión, visualizarlas, ¿ya?, de distinta manera con estas herramientas que tenemos acá, editarlas, crear nuevas, eliminarlas y por supuesto con las tres rayitas las podemos exportar a archivos BCF, ¿ya? Los archivos BCF son BIM Collaboration Format que nos permiten generar una comunicación entre los software de revisión y coordinación como BIM Collab y de creación de contenido o software nativo como Revit, ArchiCAD u otro. En este caso, entonces, una de las cosas que vamos a hacer va a ser crear un plano de sección, una vista de corte. Y con esta herramienta entonces vamos a crear un plano de sección superior. Si lo seleccionamos y lo arrastramos, lo podemos desplazar dentro de su eje, ¿cierto? Podemos eliminarlo con la tecla suprimir, ¿ya? Y ahora entonces voy a crear un nuevo plano de sección, pero en esta cara del muro, ¿sí? Vamos a seleccionar el plano de sección. Lo voy a desplazar dentro de su mismo eje para, por ejemplo, generar una posición tal que así. Tenemos esta herramienta de la derecha que nos permite ocultar los planos, ¿cierto? Simplemente para limpiar la vista y que no tengamos tantos contenidos encima. Como ya habíamos visto, al seleccionar esta puerta, ¿cierto?, podemos destacar que tal vez no cumple con algunos de los criterios de revisión que tengamos. Tal vez la ventana y tal vez algunos de nuestros espacios. Entonces, por ejemplo, podríamos posicionarnos de esta manera. Voy a utilizar una de estas herramientas como la que es acotar. Ya lo habíamos visto en otro videito. Y vamos a revisar cuál es la distancia de este recinto, ¿sí? Podríamos también colocar una nube de revisión con esta herramienta, ¿cierto?, para documentar elementos en este software, ¿ya? Colocamos acá nuestra nube de revisión, primer punto, segundo punto. Quisiera colocar también tal vez un texto en donde vamos a indicar qué es lo que queremos observar, por ejemplo, revisar, ¿cierto?, el recinto que cumpla con el espaciado que tal vez necesita según la solicitud de información. Podemos escalar el texto a partir de estos pinzamientos que aparecen en los extremos o en las esquinas.
Podríamos también pensar en colocar otro elemento, como una flecha, una línea, un elemento geométrico, ¿ya? Y al pinchar en el primer punto en esta línea, entonces ese primer punto va a ser la cabeza de la flechita y el segundo punto la cola, ¿no? Voy a eliminarla porque no me resultó como quería, simplemente con la tecla suprimir. Y luego voy a posicionar la flecha mejor a este otro extremo. Podemos arrastrarla y posicionarla en distintos lugares, ¿ven? Hasta encontrar, ¿cierto? La posición que nos sea más adecuada a la observación y podría ser más o menos así, ¿ya? Una vez entonces que nosotros establecemos esta vista de revisión, nos vamos a nuestro panel de la izquierda y en el botón más vamos a crear una nueva incidencia. Al clicar este botón más nos aparece este cuadro de diálogo en donde podemos configurar todas estas opciones asociadas a la incidencia, como por ejemplo darle un título que en este caso podría estar asociada a ancho del recinto tal vez, ¿cierto? Verificar el ancho del recinto podría ser. Tenemos también distintos tipos de incidencias en las cuales nosotros podríamos agruparlas, ya sean choques, ¿cierto? O referencias normativas u otras. Distintos tipos de prioridades, si es que esta va a ser alta, normal o baja. El objetivo específico de esta revisión, que en este caso no tenemos ninguno configurado, pero sí podemos etiquetarlo por especialidades, que en este caso podemos ver que aparecen distintas especialidades y lo vamos a agrupar dentro de arquitectura. También podemos establecer una fecha de vencimiento de la observación, ¿cierto? Indicando alguna fecha en el calendario. También podemos asignarle esta incidencia a algún responsable o a algún miembro del equipo de trabajo, ya sea de coordinación o modelación. Y finalmente entonces vamos a agregar una descripción y o un comentario para poder ver cómo lo vamos a resolver. En este caso podemos colocar, por ejemplo, revisar tamaño de espacios en los recintos y si queremos un comentario adicional también. Por otra parte, en la esquina, ¿cierto? Hacia el sector derecho ya de este cuadro de diálogo podemos ver herramientas adicionales como para eliminar o modificar el punto de vista que estamos guardando, seleccionar elementos distintos, pegar uno adicional, editar esta captura de pantalla o simplemente eliminarlo, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esta configuración, le damos al botón guardar y ya vamos a ver que en el lado izquierdo nos aparece nuestra nueva incidencia registrada, ¿sí? Perfecto. Seguimos entonces revisando nuestro proyectito y navegando aquí algunas cosas. Podemos ver cómo estos elementos de documentación son 2D, ¿cierto? Pero eventualmente podríamos eliminarlos utilizando algunas de las mismas herramientas con las que lo creamos o simplemente restaurando la vista, ¿no? Control R o la flechita circular que nos aparece en nuestro menú de herramientas. Ahora podemos ver cómo regresamos a una vista limpia por defecto y podríamos entonces añadir una nueva incidencia a algunos de los elementos que aún nos faltan por observar. Como por ejemplo en este caso la puerta, ¿cierto? En que si cliqueamos con el clic derecho del mouse del ratón, entonces tenemos distintas opciones para poder revisar ese elemento, ¿sí? Por acá, por ejemplo. Y como ya tenemos observada la puerta, entonces creamos una nueva incidencia. En este caso sería revisar el tamaño de la puerta, que como sabemos no cumplió con el mínimo que necesitábamos para esta revisión, ¿sí? Establecemos el tipo de incidencia, la prioridad, si tiene algún objetivo específico, una fecha de vencimiento si lo quisiéramos. Lo podríamos etiquetar para agrupar en un conjunto de revisión por especialidad, en este caso arquitectura, y luego completamos con la descripción y un comentario, ¿ya? En este caso, el tamaño de la puerta, ¿cierto? No corresponde con el requerimiento de la SDI,
con criterios mínimos de diseño o algo específico que quisiéramos observar, ¿sí? Ya sabemos, ¿cierto? Tenemos al lado derecho algunas herramientas adicionales si quisiéramos modificar la vista o agregar elementos específicos, y una vez que terminamos, guardamos, ¿cierto? Y vemos como entonces dentro del lado izquierdo se van agrupando nuestras nuevas incidencias y tenemos distintas herramientas para visualizarlas o editarlas. Tenemos también aquí una pequeña herramienta que nos permite visualizar estas revisiones como una lista de objetos y también organizarlas o distribuirlas según sean algunas de las propiedades que nos aparece acá, ya sea a quién ha sido asignado, en qué estado se encuentran, quién fue el que creó la incidencia, etc. Así como también volver a verlas, ya sea como previsualización o filtrar, ¿sí? Vamos a buscar entonces por aquí, por el otro lado del software, nos quedaba pendiente tal vez la ventana. Entonces voy a observar esta ventana. Vemos que seleccionamos, ¿cierto?, nuestra ventana y vamos a agregar entonces, perdón, ahora sí. Seleccionamos la ventana, bien. Y vamos a agregar una nueva observación a este elemento. Tenía seleccionada la otra regla. Ya. Selecciono la ventana, ¿cierto? Y con el botoncito más vamos a agregar una nueva observación a nuestro informe de interferencias. Ahora, por ejemplo, habíamos visto antes una de las opciones que teníamos haciendo clic derecho, por ejemplo, en el elemento y utilizando nuestra caja de sección. Podemos ver también cómo este elemento va a interactuar con otras soluciones constructivas. Por tanto, podría ser bien útil en algunos casos generar estas observaciones con dicha configuración de vista, ¿sí? Vamos entonces a crear una nueva incidencia y le vamos a colocar revisar tipo de ventana, porque tal vez no corresponde o no sé, ¿cierto? Es una observación random en este caso. Vamos a agregar una fecha de vencimiento. Vamos a agruparlos dentro de la especialidad de arquitectura. Y finalmente continuamos con la descripción. En este caso, tipo de ventana, tal vez que no coincide con la SDI, solicitud de información. Y si queremos agregar más comentarios. Finalizamos entonces para guardar este elemento y podemos ver que tenemos entonces agrupadas nuestras incidencias en nuestra paleta izquierda, ¿sí? De esta manera, entonces nosotros podríamos seguir recorriendo nuestro proyecto, seguir revisando elementos y cada vez que nosotros veamos algunas de estas vistas guardadas en el panel izquierdo, podríamos volver hacia alguna de ellas haciéndole doble clic, ¿ya? Y finalmente las podemos exportar a nuestro famoso formato BCF desde las 3 rayitas de este icono en la paleta de propiedades. Con eso finalizamos y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.